Gracias. Ok, ok, entonces ya tenemos que hacer la LM primero y luego ver la interacción entre y ese LM con el modelo completo. La curva LM representa los múltiples equilibrios posibles en el mercado monetario, es decir, la preferencia por liquidez, que es la demanda, y la oferta de dinero, que va a ser determinada en este caso por el Banco Central. Entonces, tienen su, a ver, tienen su PDF. En la PDF tienen tres ecuaciones que caracterizan el mercado monetario de una economía. La primera es la ecuación de Fisher, luego tenemos la demanda de dinero y luego la oferta de dinero. La ecuación de Fisher tiene esa forma. La tasa de interés real es igual a la tasa de interés nominal más la inflación esperada. Luego, la demanda de dinero, que vamos a llamar M minúscula sub T, es igual a la demanda de dinero nominal dividido entre los precios. Cualquier variable que sea dividida entre los precios está siendo transformada a términos reales. La demanda de dinero depende primero del PBI y también de la tasa de interés. Depende positivamente del PBI porque mientras más grande o mientras mejor esté nuestra economía, más transacciones necesitamos hacer y por tanto demandamos más dinero. Entonces esa es el PBI multiplicado por una sensibilidad de la demanda de dinero respecto a cambios en el PBI, que es M sub Y. Y la relación con la tasa de interés es inversa. Es decir, cuando la tasa de interés es alta, las empresas requieren menos préstamos, por tanto requieren menos dinero. O sea, la tasa de interés es menos la sensibilidad de la demanda de dinero frente a cambios en la tasa de interés por, por la tasa de interés real. Luego, la oferta de dinero, que podemos poner M minúscula sub S, es igual a la demanda nominal de dinero, M mayúscula entre P, y que en este caso se utiliza como instrumento de política del BCR y por tanto es exógena o está determinada por el BCR. Para ese modelo vamos a asumir que la inflación esperada es 0, por tanto nuestra ecuación de Fisher solamente va a ser R. Vamos a asumir que la sensibilidad de la demanda de dinero frente a cambios en el PBI y la sensibilidad de la demanda de dinero frente a cambios de la tasa de interés son iguales y igual a 0,5. O sea, 0,5 por Y menos 0,5 por I. Y vamos a asumir que el Banco Central ha determinado una oferta de dinero de 10. Entonces, con estas tres ecuaciones podemos armar nuestra curva LM. Pero primero, en la parte A nos pide grafique la curva de oferta y demanda de dinero y evalúe el efecto de un cambio en la tasa de interés. Entonces hagamos eso primero. Entonces graficamos en un eje. Usualmente tenemos un eje el precio, en el otro eje la cantidad. Como estamos en el mercado monetario, el precio en ese caso es R. Y en el otro eje, la cantidad sería la cantidad de dinero. Sin embargo, en una economía lo que le importa a los agentes económicos, más que la demanda, perdón, más que la tasa de interés nominal, es la tasa de interés real. Entonces, en ese caso, ese R no lo vamos a dejar como la nominal, sino como la real, o sea, la I, la tasa de interés real. ¿Por qué? Porque cuando toman decisiones las empresas, no solamente ven cómo va a ser la tasa de interés, sino cómo va a valer Perdón, el Diego, dinero. disculpe. Dijiste que el I es la tasa de interés real. Sí. Yo lo. Ya. Entonces, R es la nominal. Ok, gracias. Eh, entonces, la tasa de interés real
es aquella que no solamente está considerando el precio del dinero en el momento, sino cómo va a cambiar, cómo cambia el valor del dinero en el tiempo. Entonces, por ejemplo, si yo hoy día tomo un crédito del 2% al 10%, pero la inflación va a ser, se espera que la inflación va a ser 10%, realmente voy a terminar pagando nada. No me va a costar nada el préstamo. Entonces, por eso es que la tasa de interés real también incluye la expectativa de la inflación en el futuro. Entonces, en el mercado monetario tendríamos que nuestra demanda de dinero tendría esa pendiente. Si tasa de interés alta, demando poco dinero. Y la oferta de dinero, como es exógena, sería constante, independiente de qué valor tome la tasa de interés de la oferta. Por tanto, se genera un equilibrio, un I asterisco y una cantidad de dinero. Vamos a poner acá una cantidad de dinero asterisco. En la parte A nos está pidiendo qué pasa si hay un cambio en la tasa de interés. Entonces puede ser que por algún evento exógeno, por ejemplo, no sé, de un momento a otro sube la expectativa de inflación, la tasa de interés real está acá arriba. Entonces, un I doble asterisco. En ese caso vamos a experimentar un exceso de oferta. Y si pasa lo contrario, si tenemos acá un I triple asterisco por debajo de la tasa de interés de equilibrio, tendríamos un exceso de demanda. Entonces, en nuestro modelo vamos a ver que la LM va a ser el conjunto de posibles equilibrios dado un Y, o sea, dado un PBI que se va a determinar en el modelo. Entonces pasemos a eso que es en la parte B. En la parte B nos piden que obtengamos la ecuación para la curva LM en términos de los parámetros. En el mercado monetario se tiene que igualar la demanda y la oferta. Por tanto, reemplacemos eso. La demanda es igual a M sub Y por Y menos M sub I por Y, igual a la oferta, que es M de rayita. Pero sabemos que según la ecuación de Fisher, ese I sería R más inflación esperada. Tenemos que despejar la R a un costado y la Y a un otro lado. Entonces veamos eso. Podemos poner esto así. Si me equivoco, me corrigen por favor. Entonces, la LM quedaría así. Si lo graficamos, tendríamos lo siguiente. A este lado R, a este lado Y.
Tenemos que la pendiente sería toda esta parte A, perdón, el intercepto sería esta parte A y la pendiente sería esta parte B. Tiene una pendiente positiva, por tanto, tiene esta forma. Y su intercepto está por debajo del eje, o sea, está por acá también. Entonces, viendo esta ecuación, sabemos los determinantes de nuestra curva LM. Si, por ejemplo, cambia el M rayita, que es la demanda y la oferta de dinero, estaría cambiando A, por tanto, nuestra LM se movería paralelamente, solamente cambiaría el intercepto. Lo mismo si cambia nuestra expectativa de inflación, solamente se mueve el intercepto. Si cambia nuestro M sub Y, que solamente sea el intercepto, cambiará el intercepto. Sin embargo, si cambia nuestro M sub I, cambiaría tanto el intercepto como la pendiente. Entonces, con eso ya pueden ver cómo sería visualmente más o menos los cambios de la LM según cambien sus determinantes. Luego, en la parte C, nos pide define la ecuación para la curva LM en términos de R y Y y los valores exactos de los parámetros. Entonces, en la B, todavía habíamos asumido que no conocemos los parámetros. En la C, reemplazamos con los parámetros. Pues, por ejemplo, sabíamos que la inflación esperada era 0. Entonces sería, y MI era 0,5. 0,5 por 0 más 10, que era la oferta monetaria, entre 0,5 más MY y MI era 0,5 ambos. Entonces, ya sabiendo los parámetros, tenemos acá que es menos 20 más Y. Nuestra LM, conociendo los parámetros, sería esa. En la D nos pregunta, encuentra la producción de esas economías y la tasa de interés es 0,492. Entonces, simplemente reemplazar 0,492 es igual a menos 20 más Y. Con esa tasa de interés, la producción sería 20,492. Y en la E ya nos muestra o nos pide un análisis de algún cambio de los determinantes de la LM. Entonces la E nos dice, muestra analítica, matemática y gráficamente cómo un aumento de la oferta real de dinero afecta el equilibrio asumiendo una tasa de interés de 0,492. Entonces agarremos la MS que aumenta. Busquemos en qué ecuación está la MS. La MS está en la oferta de dinero. Entonces MS minúscula aumenta. Eso genera un desequilibrio en el mercado monetario que consiste en que la oferta de dinero es mayor a la demanda de dinero. Para corregir esta discrepancia, tiene que suceder un ajuste en alguna de las endógenas. La endógena del mercado monetario es la R, por tanto se tiene que mover la R. ¿Qué pasaría con la R para volver al equilibrio? Si tenemos una oferta mayor a la demanda, la R tendría que reducirse, ¿no? Hay mucho dinero para prestar, o mucho dinero disponible, poca gente que quiere dinero, nuestra tasa de interés tiende a caer. Sin embargo, nos está diciendo que nuestra R es 0,492. Entonces, esto no se va a poder cumplir, pero sí existe una presión para que R se reduzca. No se va a reducir porque está fija, pero va a haber una presión. Luego, cuando vayamos a la interacción de la ISLM, vamos a ver cómo esto se corrige. Pero por el momento vamos a decir que solamente hay una presión. Ahora vayamos al gráfico. En el gráfico tenemos lo siguiente. Acá tenemos R, acá tenemos Y, acá tenemos la LM. Entonces la LM sub 0, la inicial,
está asociada a una oferta de dinero sub cero, y ahora esa oferta va a aumentar. Vayamos a nuestra LM, que está acá. ¿Dónde está esa oferta monetaria? Solamente en el intercepto, y por tanto solo se mueve el intercepto. Entonces, este LM sub 1 va a estar asociado a la oferta de dinero sub 1. Se mueve hacia ese lado. Luego, matemáticamente, podemos también agarrar nuestra curva, esta, y ver qué sucede. En esta ecuación, al igual que la que hicimos en la IAC, vamos a tomar en cuenta que solamente hay endógenas R y que la única variable que se mueve es la M rayita, que es la oferta de dinero. Entonces, solo vamos a diferenciar respecto a esos tres. Entonces, diferencial de R es igual, y inflación esperada no se mueve, M sub I tampoco se mueve, entonces tendríamos menos diferencial de M sobre MI más diferencial de Y por todo lo que le multiplique. En este caso, como no estamos todavía interactuando con la IS, no sabemos el efecto en Y. Eso recién lo vamos a ver con la interacción que vemos luego. Entonces eso todavía no lo sabemos. Pero sí sabemos que si el LM aumenta, perdón, este M rayita aumenta, por el signo negativo, nuestra R tiene que tender a reducirse. Entonces, gráficamente, perdón, analíticamente y matemáticamente nos está diciendo lo mismo. Y gráficamente, bueno, acá tendríamos nuestra R constante. Tendríamos nuestro Y equilibrio inicial acá. Como es la R constante, la única que se podría mover es Y. Pero todavía no lo vamos a ver eso porque eso recién se ve con la IS. Entonces, por el momento decimos que solo hay una presión para que baje R. Lo dejamos ahí. Luego, en la parte E nos dice, no, esta es la parte F y la G, que para ustedes es bastante similar. En la F nos pide cambios en M sub I y en M sub Y. Es muy similar. Y en la G nos pide un aumento en la inflación esperada. Lo interesante de trabajar con la IS y la LM no es trabajar uno separado del otro, porque no nos da mucha información. Lo interesante es trabajar el modelo completo, la IS-LM. Entonces pasemos a la siguiente parte, a la siguiente hoja de su P5, y tenemos la IS-LM. Ahí van a poder observar las ecuaciones de ingreso de las 6, 3, 4, 5, 6 ecuaciones que agarramos la clase pasada para armar la IS. Y también van a encontrar las 3 ecuaciones que hemos agarrado hace un momento para armar la L. Entonces, para repasar la IS, de vuelta vamos a explicar más o menos en qué consisten las ecuaciones. Pues el ingreso disponible nos dice que es igual al ingreso de las personas menos el impuesto que deben pagar, que sería la tasa impositiva por sus ingresos. Por tanto, eso es 1 menos T por Y. El consumo depende de un consumo autónomo, algo que deben consumir aunque no tengan ingresos, más una sensibilidad del ingreso, pero una propensión marginal a consumir por el ingreso disponible. Esa
propensión marginal a consumir está entre 0 y 1. Y si restamos 1 menos esa propensión, vamos a tener la propensión marginal al ahorro. Todo el ingreso de las familias se reparte entre consumo y ahorro. Luego, la inversión está determinada por una inversión autónoma y por la tasa de interés, multiplicada por una sensibilidad de la inversión frente a cambios en la tasa de interés. Esta es una relación inversa porque si la tasa de interés es alta, las empresas demandan menos préstamos y por tanto invierten menos. Luego, el gasto público, en ese caso, va a ser constante. Puede ser que para la calificada o el examen parcial, a este gasto se le incluya quizás otros determinantes. Por ejemplo, puede ser evidente que el gasto público dependa de los impuestos. Puede ser que tenga esa forma, quizás multiplicada por una sensibilidad acá. O quizás puede ser que ese gasto también dependa de la tasa de interés. Hemos visto en las últimas semanas que el gobierno también se endeuda para generar gasto. Se endeuda con organismos multilaterales como el FMI, el Banco Mundial, con otros bancos internacionales, o también se puede endeudar directamente emitiendo bonos. Y esos bonos y esos préstamos dependen de la tasa de interés. Puede ser que también haya alguna sensibilidad del gasto público frente a la tasa de interés. Entonces, lo más probable para la calificada y los exámenes es que se apliquen esos cambios ligeros en las ecuaciones para, eh, para que vean ustedes más o menos cómo cambia el modelo. Por ejemplo, otra aplicación sería que el consumo también dependa de alguna transferencia. El consumo de las personas también depende de los programas sociales, como Juntos, Pensión 65. Entonces, por ejemplo, en Juntos les dan 200 soles cada 2 meses. Entonces, se puede aumentar en el modelo esos como transferencias. Otra transformación, por ejemplo, puede ser la inversión, asumiendo que la inversión en países como el Perú depende bastante, o la inversión está en manos de extranjeros usualmente. Quizás la inversión puede depender positivamente de cómo le vaya al resto del mundo. Entonces puede depender, por ejemplo, por una sensibilidad a cambios en el PBI foráneo. O si le va bien a China, por ejemplo, las empresas chinas van a invertir más en Perú. Entonces así pequeñas transformaciones pueden estar practicando para ver cómo cambian sus ecuaciones. Luego las exportaciones netas dependen, o bueno, es las exportaciones menos las importaciones. Las exportaciones, que es lo que está entre paréntesis, van a depender del PBI foráneo y el tipo de cambio. El PBI foráneo porque mientras mejor le vaya al resto del mundo, más nos van a comprar y por tanto más vamos a exportar. Eso multiplicado por una sensibilidad de las exportaciones frente a cambios en el PBI foráneo. Y también depende de las exportaciones positivamente del tipo de cambio, porque los exportadores venden en dólares, pero al momento de meter sus ingresos a la economía peruana, necesitan cambiarlos por soles. Si el PBI es alto, al momento de cambiar sus dólares por soles, van a recibir más soles si el tipo de cambio es alto. Eso multiplicado por una sensibilidad de las exportaciones frente a cambios en el tipo de cambio. Y las importaciones van a depender directamente del PBI peruano. Es decir, eh, podemos poner así. Si nos va bien en la economía, vamos a comprarle más al mundo, pero podemos quizás luego, para el parcial o la calificada, asumir que eso también depende de cómo sea el tipo de cambio. Pero si el tipo de cambio dependía
positivamente, perdón, las exportaciones dependían positivamente del tipo de cambio, las importaciones dependen a la inversa, ¿no? Por ejemplo, podemos tener esto, importaciones E por E. Eso podría ser una transformación interesante para la calificada. Claro que en este caso deberíamos asumir si XC es mayor a IM o IME es mayor a XC. Seguro eso les darían al momento de la calificada. Pero por el momento vamos a considerar que solamente las importaciones dependen del PBI. Luego la última ecuación, que es el tipo de cambio real, nos dice que el tipo de cambio depende del tipo de cambio de largo plazo, menos una sensibilidad a los choques, y esos choques se van a definir como las discrepancias entre la tasa de interés nacional y la tasa de interés foránea o internacional. Pues con esas 6 ecuaciones, en la clase pasada logramos armar la curva IS. Entonces vayamos, para no hacer todo el proceso, porque ya lo hicimos en la clase pasada, vayamos al solucionario de la PD4, que está acá, y agarremos ya la LM despejada. Entonces acá tenemos la LM ya despejada, perdón, la IS despejada. R está en función de Y de una forma inversa. Y luego la LM ya la hemos hallado acá, hace un rato. Entonces mejor lo paso a limpio acá. R sería igual a menos MI acá tenemos la LM. Con eso, bueno, ahora nos falta graficar. Grafiquemos en este eje R, en este eje Y. La LM más o menos está por acá. La IS está por acá. Y el equilibrio va a ser este, donde coinciden un Y para ambas curvas y una R para ambas curvas. Y ahora el reto que nos pide el B es encontrar el equilibrio. Entonces tenemos que igualar nuestra IS y nuestra LM. Eso hagamos en nuestra siguiente hoja. Entonces, como la R es igual, o la R debe ser igual en ambas ecuaciones, podemos hacer esto. Entonces, simplemente igualamos. Entonces, cada uno puede despejar en una hoja. Veamos cómo despejamos esto. Podemos poner a un lado Y. Tendríamos 1 menos C1, 1 menos T más IMF sobre XC, R más I sub I más MY, MI. Todo eso por Y. Entonces sería igual a todo esto más eso. Entonces, el Y de equilibrio sería lo siguiente.
ese sería nuestro Y de equilibrio. Si queremos hallar nuestro R de equilibrio, agarramos ese Y de equilibrio y lo reemplazamos en IS o LM. Creo que está más fácil reemplazar en LM, porque LM es corta. Entonces, R de equilibrio, reemplacemos acá nuestro Y de equilibrio. Entonces, despejando eso, nos va a salir una expresión como esta. Va a ser C0 más I0 más G0 más XF, YF, todo eso sobre esa sería nuestra expresión para R de equilibrio. Como ya dije en la sesión pasada, en macro 1 y macro 2 vamos a encontrar expresiones así de monstruosas, súper grandes. Hay que tener cuidado al momento de despejar. Si hubiera alguna equivocación en el signo o algo así, me avisan, por favor. Entonces, con eso ya llevamos el equilibrio en términos de Y y de R. En la parte C ahora nos piden grafique, gráfica matemática y analíticamente encuentra el efecto de un aumento del consumo autónomo. Entonces empecemos con la parte analítica, que es la más sencilla. El consumo autónomo, que es C sub 0, nos dice que aumenta. Primero, para evaluar esos cambios, tenemos que tener en cuenta dónde empieza el choque, en el mercado monetario o en el mercado real. En este caso, el C0 es en el mercado real. Entonces, empecemos con el análisis del mercado real y cuando terminemos, recién pasamos al mercado monetario. Entonces, C0 aumenta, por tanto, aumenta el consumo. Si aumenta el consumo, sabemos que el consumo es parte de la demanda agregada, por lo tanto, aumenta la demanda agregada. Si aumenta la demanda agregada, se genera una discrepancia. La demanda agregada va a ser mayor al PBI o la producción. Para regresar a un equilibrio, se tiene que ajustar alguna variable endógena. Las endógenas son Y y R, y en el caso del mercado real, se ajusta el Y. Por tanto, para ajustarse, el Y tiene que aumentar. Con eso regresamos a que la demanda agregada es igual a la producción. Ya llegamos al cambio en la endógena. Yo sé de que podemos agarrar esto y decir, si aumenta el Y, aumenta el ingreso disponible. Si aumenta el ingreso disponible, aumenta el consumo. Y si aumenta el consumo, de vuelta aumenta la demanda agregada. Y de vuelta la demanda agregada es mayor a Y. Y si hacemos esto, vamos a llegar a un círculo que nunca va a acabar. Entonces, la recomendación es que una vez llegamos al primer cambio en alguna endógena, nos quedamos ahí. Entonces, en el mercado real, llegamos al primer cambio en Y, nos quedamos ahí. Y en el mercado monetario, llegamos al cambio en R, nos quedamos ahí.
¿Eso quiere decir que no hay más efectos? Sí hay más efectos, pero son efectos de segunda categoría o de segundo momento que son mucho más pequeños y que no van a afectar nuestros resultados. Entonces nos quedamos simplemente acá. Y vamos, seguimos con el círculo. Entonces, ahora nos volcamos en el mercado monetario. En el mercado monetario sucede lo siguiente. En el mercado monetario buscamos dónde está Y. Y está en la ecuación de demanda y dinero. Nos dice que si el PBI aumenta, necesitamos hacer más transacciones y por tanto necesitamos más dinero. Entonces, la demanda de dinero aumenta. Si la demanda de dinero aumenta, se genera un desequilibrio o una discrepancia, que es que la demanda de dinero va a ser mayor a la oferta de dinero. Si la oferta de dinero es menor a la demanda de dinero, se tiene que ajustar una endógena. En este caso, en el mercado monetario, la endógena es R. Entonces, R tiene que moverse. Si la demanda es mayor a la oferta, el R tiene que subir, ¿no es cierto? Cuando sube el R, desincentiva a las empresas a prestarse y por tanto la demanda se reduce y regresamos al equilibrio. Entonces llegamos a este R y nos quedamos ahí. Yo sé que podemos agarrar este R y decir, ese R es determinante del I y el I es determinante de vuelta de la demanda de dinero. Y de vuelta se va a generar una discrepancia entre MD y MS. Pero eso ya no lo hagamos porque ya es un efecto de segundo momento. Una vez llegamos al primer cambio en la endógena, nos quedamos ahí. Este análisis nos dice entonces que un aumento en el consumo autónomo genera un aumento en el PBI y genera un aumento en la tasa de interés. Ahora veámoslo gráficamente. Gráficamente, acá tenemos a R, acá a Y, acá tenemos a la LM, acá tenemos a la IS. El choque está en la IS, ¿no es cierto? Entonces la IS, vamos a ponerle IS sub 0, que está asociado a un consumo autónomo en el momento cero, en el momento inicial. Ahora se mueve el consumo autónomo, que como vimos en la curva, solamente afecta el intercepto. Entonces la nueva IS va a ser esta. Paralela a la IS original, tenemos la IS1 asociada al consumo autónomo del momento posterior, o momento 1. Si el equilibrio inicial era este, Y asterisco, R asterisco, ahora el nuevo equilibrio va a ser Y doble asterisco, R doble asterisco. Y nos da la misma información que analíticamente. Aumenta R y aumenta Y. Ahora pasemos a la parte matemática. Agarremos nuestra Y la vamos a tener que diferenciar. Al igual que en la clase anterior, vemos qué es lo que va a cambiar en toda esa ecuación. La endógena va a cambiar, por tanto Y se va a mover. Solamente se va a mover el consumo autónomo, no se va a mover la inversión autónoma, ni el gasto autónomo, ni ninguno de los demás parámetros. Entonces, solamente diferenciamos pensando en esos dos. Diferenciamos el Y de equilibrio y diferenciamos el consumo autónomo, que está dividido entre todo esto, y que también está dividido entre todo esto que vamos a llamarle, no sé, D. Pues entre luego diferenciamos el R de equilibrio, este,
En esa ecuación solamente hay una endógena, que es la R, no hay Y, y sabemos que solamente va a cambiar el consumo autónomo. Entonces, diferenciamos solo pensando en esos dos. Diferenciamos el R de equilibrio, solo cambia el consumo autónomo, entonces el consumo autónomo dividido entre 1 menos C1, perdón, paréntesis 1 menos T más IML. Todo eso dividido entre toda esa expresión que llamaremos E. Este diferencial de C, como está aumentando, es positivo. Toda la expresión que está dividiéndole son parámetros positivos, por lo tanto va a ser positivo. Y el D también va a ser positivo, por tanto esta variación de Y va a ser positiva. Acá también va a ser positiva. Va a estar dividida entre una expresión que también es positiva y el E también es positivo. Por tanto, esa variación de R va a ser positiva. Esto es mayor a 0, esto es mayor a 0. O sea, matemáticamente también nos sale que una variación positiva en el consumo autónomo genera una variación positiva en Y y una variación positiva en R. Entonces, tanto analítica, gráfica como matemáticamente nos está dando el mismo resultado. ¿Hasta ahí tienen preguntas, chicos? Entonces, la D queda para ustedes, que es básicamente va a tener el mismo efecto, va a ser similar. Y hagamos la E. Entonces, la E lo que nos dice que analicemos gráfica, matemática y analíticamente el efecto de un aumento en la oferta real de dinero. Entonces, MS aumenta. Este choque o este cambio empieza en el mercado monetario porque la oferta de dinero no está en la IS, en el mercado real. Entonces, el primer efecto del mercado monetario es que aumenta la oferta. Si aumenta la oferta, se genera una discrepancia porque la oferta es mayor a la demanda. Para corregir esa discrepancia, la endógena, que es R, tiene que moverse. Entonces, si la oferta es mayor a la demanda, el R tiene que reducirse, ¿no? Entonces, acá llegamos al primer cambio o al primer efecto a nuestra variable endógena. Pueden haber efectos de segundo momento, pero no los vamos a considerar. Entonces, con esto cerramos el efecto en el mercado monetario. Pasamos al mercado real. Entonces, veamos dónde está R en el mercado real. R está en inversión. Entonces, si R cae, la inversión va a aumentar porque los préstamos se hacen más baratos, las empresas se prestan e invierten más. Si la inversión aumenta, la demanda agregada aumenta porque la inversión junto con el consumo, con el gasto del gobierno y con las exportaciones netas son parte de la demanda agregada, se aumenta. Se genera una discrepancia que la demanda agregada es mayor a la producción y para cerrar eso se tiene que mover la endógena que es Y. Entonces Y aumenta. Entonces ahí llegamos al primer efecto en Y y lo dejamos ahí. ¿Se les ocurre otro efecto? Puede haber un efecto en el tipo de cambio. A ver, veamos. Si el R disminuye, el tipo de cambio aumenta. ¿Por qué? Porque si disminuye R, las personas ven que es menos rentable dejar su dinero en el Perú y por tanto se llevan su dinero fuera del Perú. Por eso sacan divisas
sacan dólares y el dólar se hace más escaso dentro de la economía, se hace más caro. Entonces el tipo de cambio aumenta. Si el tipo de cambio aumenta, aumentan las exportaciones, que son parte de las exportaciones netas. Y las exportaciones netas son parte de la demanda agregada. Entonces genera el mismo efecto. Demanda agregada es mayor a Y, por tanto, Y aumenta. Entonces son dos efectos que se van a sumar. Por un lado está afectando a la inversión y por otro lado al tipo de cambio, pero tiene la misma dirección. Y el R no se presenta más, no hay ninguna ecuación. Supongamos que dijimos, supongamos que en la calificada aparece que G también depende de R. Por ejemplo, G sub I por R. Entonces ahí sí tendríamos otro efecto acá, en el mercado real, que sería que si disminuye R, aumenta G. Por tanto, aumenta la demanda agregada. Por tanto, la demanda agregada es mayor a Y y Y debe aumentar. Entonces, hay un tercer efecto en la misma dirección. Pero por el momento solo tenemos esos dos efectos. Bueno, entonces con eso cerramos los efectos en el mercado real. Vayámonos a la parte gráfica. Acá Y, acá R, acá LM, acá IS. El efecto se originó en el mercado monetario, por tanto agarramos la LM sub 0, asociado a una oferta de dinero sub 0. Ahora nos dicen que esa LM se va a mover porque se ha aumentado la oferta de dinero. Veamos qué dirección tiene. Vamos a la LM. Acá está la LM. Si aumenta la oferta de dinero, la pendiente va a ser menor, ¿no es cierto? Por el signo menos. La LM se mueve así. Acá tenemos una LM paralela a la original, LM1, asociado a una oferta de dinero 1. El equilibrio inicial era este, R, asterisco, Y, asterisco. Y ahora tendremos que el nuevo equilibrio es este, Y doble asterisco, R doble asterisco. R caído, Y aumentado. Ahora vayamos a la parte matemática. De vuelta agarramos esto. Sabemos que en esa ecuación del Y de equilibrio, la única endógena es Y porque no aparece R, y solo va a cambiar la oferta de dinero. Entonces diferenciamos solo pensando en esos dos. Diferencial de Y de equilibrio es igual M rayitas en este caso, lo mismo. Entonces M rayita, diferencial de M rayita, dividido entre MI, y todo eso dividido entre D. Luego agarremos nuestra ecuación de R de equilibrio. En esa ecuación, la única endógena es R, no hay y solo vamos a mover la oferta de dinero. Diferenciamos pensando solamente en esos dos. Diferencial de R de equilibrio es igual a menos diferencial de M rayita dividido entre MY dividido entre todo ese E. Entonces, ese diferencial de M rayita es positivo. Por tanto, todo esto va a ser positivo. Este diferencial de M es positivo, multiplicado por el menos adelante, esto va a ser negativo. Entonces, tanto
analítica como gráfica y como matemáticamente nos está dando la misma información. El Y de equilibrio aumenta y el R de equilibrio disminuye. Con eso cerramos este era el, oh, esto era el E. Entonces, el F que quede para ustedes y el H también que quede para ustedes. Y voy a hacer el G. El G, o sea, viendo ustedes el G cómo lo hago, ya pueden hacer el F y el H como ejercicios. Son muy similares. ¿Hasta ahí tienen preguntas, chicos? Profesor, puede, puede haber un caso donde existe una variación positiva y negativa de la producción, por ejemplo. ¿Cómo? O sea, puede haber un caso donde existe una variación positiva y una negativa del Y. Sí. A ver, veamos dónde puede suceder eso. Por ejemplo, si la LM, o sea, si la oferta de dinero disminuye, tendríamos un aumento de R y una disminución de I. En realidad, todas las combinaciones que piensen son posibles. Hay un sinfín de posibles combinaciones. Creo que en el ejercicio que vamos a hacer aparece algo parecido. Entonces veamos con el otro para ver si está claras las dudas. Si empecemos con el G. En el G nos dice, una crisis global afecta negativamente la producción de los principales usos de esa economía. Por tanto, nuestro Y foráneo se reduce. Y nos dice que el Banco Central es incapaz de aumentar la oferta de dinero, por lo que no va a actuar el BCR, sino va a actuar el Ministerio de Economía aumentando el gasto público. Va a aumentar el gasto público. ¿Cuál es el objetivo del Estado al aumentar el gasto público frente a un choque externo? Es que el PBI no se afecte, es decir, que la variación de Y sea cero. Entonces, esta economía está viendo o el Estado está viendo que el bienestar se refleja en que el PBI no se mueva. El objetivo final es que el PBI no se mueva. Entonces, empecemos analíticamente. Empecemos con el choque. El choque se origina en el mercado real porque el PBI foráneo está solamente en la ecuación de exportaciones netas. Entonces, cae el PBI foráneo, caen las exportaciones. Si caen las exportaciones, por identidad caen las exportaciones netas. Las exportaciones netas son parte de la demanda agregada, cae la demanda agregada. Se genera la discrepancia de que la demanda agregada es menor a la producción. Por tanto, la producción tiene que ajustarse porque es endógena, entonces la Y va a caer. Como el Y foráneo no aparece en otra ecuación de la IS, ese es todo el efecto. Entonces, esta caída de Y tiene que ser contrarrestada por un aumento en G. Vayamos al aumento, perdón. Hemos cerrado ahorita el cambio en mercado real. Ahora pasemos al mercado monetario. En el mercado monetario, Y solamente aparece en la demanda de dinero. Si el PBI cae, necesitamos menos transacciones, por tanto demandamos menos dinero. Se genera una discrepancia que la demanda de dinero es menor a la oferta de dinero. Y para ajustar eso, el R tiene que cambiar. Pero si hay mucha oferta de dinero y no hay demanda, el R tiene que bajar para incentivar a que las empresas demanden más dinero y se regrese al equilibrio. Pues acá ya cerramos los efectos de este cambio en el PBI foráneo, tanto
en el mercado real con el mercado monetario. Ahora el gobierno va a actuar aumentando el gasto, un gasto autónomo. Un aumento del gasto autónomo también se origina en el mercado real. Entonces, esto aumenta el gasto del gobierno. El gasto del gobierno va a ser parte de la demanda agregada, aumenta la demanda agregada. Por lo tanto, se genera una discrepancia de la demanda agregada mayor a Y. Y el Y se tiene que ajustar porque es endógena y el Y aumenta. Hasta ahí cerramos el efecto en el mercado real y ahora vayamos al mercado monetario. El mercado monetario Y solamente está la demanda de dinero. La demanda de dinero aumenta. Se necesitan más transacciones, por lo tanto más dinero. Entonces, MD es mayor, la demanda es mayor a la oferta y por tanto la endógena que cierra se debe ajustar, en este caso aumenta. Entonces el objetivo del BCR, perdón, en este caso del gobierno, del Ministerio de Economía, no es de que estos R se neteen, no importa eso, no importa qué pase con R, se neteen o no se neteen, no importa. Lo que importa es de que este aumento de Y y esta disminución de Y se neteen, sean cero. Vayamos al gráfico. En el gráfico tenemos acá Y, acá R, acá tenemos a la LM, acá tenemos a la IS. El choque se origina en la IS, ¿no es cierto? Entonces, IS es sub 0 asociado al PBI foráneo sub 0 en el momento inicial y a un PBI, perdón, a un gasto del gobierno G0 en el momento 0. Luego sucede que hay un cambio en el PBI foráneo. Vamos a nuestra IS y el PBI foráneo está acá. Cae ese PBI foráneo, nuestro intercepto cae. Entonces nuestra IS se mueve por acá. Esa IS, que vamos a llamar 1, va a ser paralela a la inicial, pero esta está asociada a un PBI que ha caído, entonces es un momento 1, pero sigue todavía sin que el gobierno actúe. Como no actuó todavía, el G autónomo sigue como al inicio. Entonces teníamos este equilibrio inicial, que era Y asterisco, acá R asterisco. El nuevo equilibrio, sin que actúe el gobierno, sería este, Y doble asterisco, R doble asterisco. Como habíamos previsto, cayó el R y cayó el Y. Ahora el gobierno tiene que actuar y va a aumentar el G. El G sub 0 está también en la IS y por tanto se va a aumentar, se va a mover el intercepto. Entonces para eso movemos la IS. La IS tiene que moverse hasta regresar al PBI inicial, es decir, hasta este punto. Entonces, una nueva línea, que en este caso va a coincidir con la anterior. Entonces, esa IS verde va a ser la IS3, que va a estar conformada por el PBI que ya cayó, el PBI foráneo que ya cayó, y con la respuesta del gobierno, que sería G sub 0 en el momento 1 o con la respuesta del gobierno. Entonces, con eso, ahora tenemos un Y triple asterisco y un R triple asterisco.
Entonces, con eso hemos logrado regresar a nuestro PB inicial y coincidentemente hemos logrado regresar a nuestro R inicial. No necesariamente el R debería regresar, en este ejemplo sí regresa. Luego, hacemos matemáticamente. Queremos analizar matemáticamente cómo cambia el equilibrio, el Y de equilibrio. Entonces, en esa ecuación de Y de equilibrio va a cambiar solo la Y porque es la endógena y va a cambiar nuestro Y foráneo, que es un choque, y va a cambiar la respuesta del estado, que es mover G sub 0. Entonces hacemos variación de Y es igual, esto más abajo, variación de Y, asterisco, es igual a variación del PI foráneo multiplicado por XF dividido entre esto y dividido entre D. Pero además está cambiando el gasto autónomo. Por tanto, acá tenemos que aumentar más la variación del gasto autónomo. El objetivo de nuestro gobierno era de que la variación de Y, como acá vimos, sea 0. Entonces esto tiene que ser igual a 0. Ese D pasa a multiplicar 0 por D0. Y el XE también va a pasar, XE por, no, XE sub R más I sub I también va a pasar a multiplicar. Pues queda lo mismo, solamente va a quedar esto. XF, variación de YF, igual a menos variación de G0. Mejor lo ponemos así. Esta ecuación, ¿qué nos dice? Si esta variación de Y es negativa, porque cae PBI foráneo, menos por menos va a tener que ser esto positivo. Entonces, ante un cambio negativo en el PBI foráneo, el gobierno tiene que responder con un cambio en G positivo, que es lo mismo que nos está diciendo la ecuación. Ahora vayamos a la R, a la ecuación de la R de equilibrio. Acá ya no tenemos espacio, acá. Entonces, en esta ecuación, la única endógena es R. Va a cambiar el gasto como respuesta del gobierno y va a cambiar el PBI foráneo, que es el choque. Entonces, diferenciamos pensando en los tres. Variación de R va a ser igual a variación de gasto autónomo más variación de YF multiplicado por XF dividido entre 1 menos C1, 1 menos T más 1MF, todo eso dividido entre E. Pues en este caso vamos a despejar todo. Y ya, variación
De la ecuación anterior hemos hallado, de acá, hemos hallado de que la respuesta del gobierno tiene que ser equivalente a esto, ¿no es cierto? Entonces, eso lo reemplazamos acá. Todo esto es 0. Entonces, lo que nos dice es que variación en R va a ser igual a 0. Entonces, con esa respuesta del gobierno, nuestra variación de R va a ser 0. Y es lo mismo que nos está diciendo el gráfico, que R también se netea al igual que Y. Entonces, eso sería toda la resolución de la parte G. En la parte F, como les dije, es muy parecido, que queda para ustedes, y en la H también es bastante parecido. ¿Tienen preguntas sobre esto, chicos? En este tipo de ejercicios hay que tener cuidado, no en despejar, en ver los signos. Como han visto, siempre se les va a pedir analítica, gráfica y matemáticamente. Así que si ven que hay alguna contradicción entre sus conclusiones por analítico con las demás, seguro algo está fallando por ahí. Así que ustedes mismos pueden verificar. Si hay alguna contradicción entre las conclusiones, ya tienen la alerta de que algo está fallando. Entonces, el solucionario lo van a tener antes del parcial. Traten de resolver esto y el solucionario solamente es para que vean si lo hicieron bien o lo hicieron mal, solo para verificar. Pero la idea es que practiquen, porque al momento de la calificada o el examen, lo que más vale es la velocidad con que lo hagan, porque como han visto, como solamente es despejar y analizar algunas cosas, es más álgebra, la velocidad es lo que les va a dar ventaja frente a los demás. Preguntas, chicos. Danitza, Fabio, Franco, Frank, Yanela, Grados, Gonzalo, Kate, Líder, Antonio, Luis, Milagros, Lili, Jorge, Estefano, Marisa, Abigail. ¿Alguna pregunta? Sí, en la PESA debe venir algo operativo. Como ya les dije, lo más probable es que en las ecuaciones cambie algo. Como les dije, en el gasto del gobierno puede ser que cambie alguna cosita pequeña. Y básicamente los exámenes de macro son eso, o sea, las ecuaciones los modelos que hacemos cambiado por un pequeño detalle para que vean el cambio. Como ya saben, los lunes y jueves tengo asesorías de 1 a 6, así que me pueden escribir con tiempo para programarles esa hora, algún momento dentro de ese rango de tiempo, entre la 1 y la 6. Bueno, chicos, igual estoy disponible en el correo y en las horas de asesoría, así que eso sería todo por hoy. Cuídense, buen fin de semana, estudien mucho.